Muy buenas tardes para todos los que se han ido conectando en el curso. Seguramente vamos a tener nuevas conexiones de personas. Damos la bienvenida a este espacio, no sin antes agradecer a un profesor que, bueno, tiene muchos años vinculado a una de nuestras especializaciones, que es la organizadora de este espacio de reflexión, como lo es la especialización en seguridad social. Yo quiero, antes que presentar al profesor Walter, eh, agradecerle de todo corazón el habernos regalado este tiempo de su agenda, que sé que es bastante complicada, de los profesores más queridos y admirados en la especialización en seguridad social de la Universidad del Norte, y quien, bueno, tengo el honor hoy de presentar en este panel o en este conversatorio, en el cual vamos a estar reflexionando, hablando, poniéndonos en sintonía sobre los bonos pensionales y su relación con el cálculo actuarial por omisión. Yo quiero contarles un poco sobre nuestro conferencista, nuestro panelista, el profesor Walter Orozco Salazar. Es matemático, especialista en actuaría, máster en administración de entidades de la seguridad social, docente en temas actuariales como bonos pensionales, títulos pensionales, liquidación de pensiones para los dos regímenes, garantía de pensión de mínima, modalidades de pensión y en general en los aspectos técnicos del sistema de seguridad social en diferentes universidades del país. Actualmente el profesor Orozco es asesor actuarial independiente para distintas compañías públicas y privadas, así como también para bufetes de abogados a nivel nacional. Profesor Orozco, bienvenido a este espacio. Gracias, Nadia. Buenas tardes a todos los asistentes y, bueno, gracias a la Universidad del Norte por brindarnos este espacio para podernos reunir y conversar un poco sobre una temática que sin lugar a dudas atrae mucho la atención de las personas que estamos rutinariamente trabajando en temas de seguridad social. Para hacer esta conferencia, yo voy a presentarles, hacerles una presentación de unas diapositivas que vamos a señalar a continuación y que van a poder ustedes al final hacerme algunas preguntas de carácter particular sobre esta materia. La temática que hemos querido presentar es la relación que hay entre los bonos y el cálculo actuarial por omisión. Ha sido de reciente emisión una serie de regulaciones que modifican sustancialmente los cálculos actuariales por omisión en la afiliación, pero que yo quiero presentarlas en un contexto general asociado no solo con la omisión particular, sino cómo eso está correlacionado con los bonos pensionales. Para presentar para hacer esta charla, voy a hacer una pequeña introducción al sistema antes de la Ley 100, que nos da una ambientación para saber por qué nacen los bonos pensionales, cuál era el entorno de la reforma pensional del 93, cuál es el esquema que se adopta y cómo se originan esos bonos pensionales y qué relación tienen hoy en día con la omisión. El sistema de pensiones antes de la Ley 100 tenía fundamentalmente tres componentes que lo constituían y que representaban la manera como los colombianos se afiliaban al sistema a través de tres grandes esquemas pensionales, el que manejaba el entonces Seguro Social, el que manejaban las cajas y fondos del sector público y el sistema pensional que era manejado por el sector privado. En el caso del Seguro Social, el régimen jurídico que se manejaba
se conocía como régimen de invalidez, vejez y muerte, que posteriormente con la ley 100 se va a llamar régimen de prima media con prestación definida, pero que anteriormente se llamaba IBM, invalidez, vejez y muerte. Las cajas y fondos del sector público regulaban y administraban los regímenes públicos, fundamentalmente el de la ley 33 del 85, el decreto 546 del 71 para la Procuraduría General de la Nación y la Rama, y el decreto 929 para la Contraloría General de la República. Sin lugar a dudas, el con mayor cobertura, la ley 33 del 85, digamos el genérico del sector público. Y para el sector privado, jurídicamente estamos hablando del Código Sustantivo del Trabajo, en donde estaban adicionalmente unos aviadores civiles que tenían un régimen especial y que ha perdurado en el tiempo, administrado hoy en día por una caja de vivienda, una caja de aviadores civiles que se llama CASDAC. Estos tres esquemas pensionales que había antes de la ley 100 estaban todos bajo la égida de un sistema de prestación definida, en el sentido de que las pensiones se reconocían como una proporción del salario referente para reconocerlo. Generalmente, por ejemplo, para el sector público, ese salario referente era el del último año, lo mismo que para el sector privado, mientras que en el Seguro Social se consideraba que el salario referente era el de los últimos 2 años anteriores al reconocimiento. Pero era de prestación definida en el sentido de que era un porcentaje de ese salario que se le reconocía como pensión previo al cumplimiento de unos requisitos establecidos en las disposiciones normativas que regulaban la materia. Operativamente, el sistema antes de la reforma de la ley 100 tenía varias componentes. Una primera componente, la de invalidez, vejez y muerte, que era un régimen regulado por el decreto 3041 del 66, que tenía como característica una solidaridad intergeneracional y tenía otra característica y eran unas primas escalonadas con capitales de cobertura. Tenía un sistema constitutivo de reservas, a diferencia del sector público que consistía en un sistema abierto, financiado por el Estado, que no disponía de un esquema de constitución de reservas. El régimen estaba instaurado desde la ley sexta del 45 y regulaba también la ley 33 del 85. Había distintos regímenes especiales, algunos trabajadores cotizaron, otros no lo hacían, y cuando lo hacían sobre el 8%, el 3% se dedicaba a la pensión y el 5% a la salud. En los regímenes privados se trataba de trabajadores no cubiertos por el ISS, por el Instituto de Seguros Sociales, eran totalmente financiados por empleadores con obligación de elaborar cálculos actuariales para registrar contablemente los pasivos y amortizar esas obligaciones, y había un régimen regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. El régimen de los aviadores civiles, exclusivamente para aviadores civiles, la constitución de reservas estaba regulado mediante elaboración de cálculos actuariales periódicos. Como ustedes pueden darse cuenta, una de las características de uniformidad en todo el sistema era que la constitución de reservas era bastante incipiente. Es así como para el sector público no había, para el sector privado ellos hacían una constitución a través de unos cálculos que estaban representados en la gran oportunidad por los propios inventarios de la compañía o por los activos que había. Los aviadores civiles tenían un esquema con las compañías de seguros, y en el seguro social históricamente el sistema se desconoció su régimen, no se hicieron incrementos de las cotizaciones, con lo cual el sistema al final de la ley 100, cuando entra la ley 100, está de alguna manera desfinanciado. Esa operatividad se puede resumir de esta manera, miren. El régimen de invalidez, vejez y muerte tuvo todo un desarrollo desde el año 67 en el que se cotizó
el 4,5%, el 6,5% y el 8%, desconociéndose completamente lo que originalmente se había planteado para el régimen, y era que había un escalonamiento más fuerte de las cotizaciones, al punto que se esperaba que para el año 93 las cotizaciones estuvieran por el orden del 22%. El régimen público solamente se cotizaron el 8% y no se constituyeron reservas ni para las cajas del nivel nacional ni para las cajas del nivel territorial. Los regímenes privados estaban asumidos directamente por los empleadores, pero no había una gran constitución de reservas que permitiera responder a las obligaciones que los trabajadores tenían permanentemente. Y el régimen de los aviadores, como les dije, las compañías realizaban valoraciones actuariales que daban origen a transferencias a favor de CASDAC, que es la caja que responde por las obligaciones. Desde el punto de vista prestacional, el régimen de invalidez, vejez y muerte se caracterizó porque los requisitos eran 500 semanas durante los últimos 20 años anteriores a la pensión o 1000 semanas con 55 años o 60 años. Se acreditaba el derecho cotizando y el derecho consistía en un 45% a un 60% del promedio de los 2 últimos años. Hasta un 90% se iba incrementando en un 3% en la medida que se acreditaban más semanas, hasta llegar a un total tope de 1.250 semanas que le permitía llegar al 90%. Para el sector público, la pensión se otorgaba con 20 años de servicios, con 50 años y con 55, 50 para mujeres, 55 para hombres. En el sector privado, 20 años con 55 y años de servicio, y para los aviadores civiles con 20 años y cualquier edad, con servicios a diferentes empresas del sector de la aviación comercial. El 75% del salario, del último salario, era lo que se otorgaba en estos últimos regímenes, que, como vemos, tienen la característica de ser de prestación definida en la medida en que se ofrece un porcentaje multiplicado por el salario del último año o por el salario de los últimos 2 años. ¿Cuáles son los antecedentes de la reforma de la Ley 100? O sea, ¿qué elementos estaban en ese momento gravitando sobre los aspectos laborales, políticos y de gestión que llevaron a la conformación o a la discusión de la Ley 100 del 93? En los aspectos normativos, la Ley 50 del 90 crea las administradoras de fondos de cesantías, con lo cual se establece un sistema de ahorro de los trabajadores que posteriormente es invertido a través de distintos mecanismos por las administradoras, y una vez el trabajador se retira o lo requiere para alguna de las necesidades que prevé la ley, se le devuelven los recursos, o sea que la persona se le va a llevar un ahorro, una cuenta y una devolución. En ese orden de ideas, esa es una ambientación muy adecuada, porque de manera similar se presenta para los fondos de pensiones que no reciben un ahorro anual como los fondos de cesantías, sino mensual. Las inversiones se hacen igual que en los fondos de cesantías, en distintos papeles, y posteriormente se le devuelve una vez la persona reúne los requisitos para la pensión. Desde el punto de vista organizativo y normativo, la Ley 50 es un buen experimento, si se quiere, para cómo funciona el ahorro de los trabajadores y cómo poderlo manejar a través de entes privados. En aspectos políticos, la Constitución Política del 91 incluye en el artículo 48 la posibilidad de ampliar la cobertura, la utilización de los recursos únicamente para los fines de la seguridad social, y permite que la prestación de los servicios se haga con entes públicos o con entes privados,
con lo cual se facilita a través de la Constitución que posteriormente se legisle en favor de permitir que los operadores privados entren, como efectivamente ocurrió con la ley 100 de 93. Entonces, el principal aspecto político que se sustenta la ley 100 de 93 está en el artículo 48. Otro aspecto que es la consecuencia de los múltiples problemas que existían en el sistema era una gestión deficiente. Había unos problemas estructurales del sistema en el sentido de que no se había diseñado adecuadamente de manera uniforme para toda la población, no se habían constituido las reservas adecuadas, no se habían incrementado las cotizaciones como había sido sugerido originalmente para el Seguro Social, había multiplicidad de regímenes públicos y privados, las cajas y las entidades podían de alguna manera fácilmente legislar en favor de sus afiliados y con base en ello, pues el tema era una gestión deficiente de manera general en el sistema, además de las dificultades que había en el sector privado, que también estaban asociados con muchos trabajadores que al final de sus vidas laborales no veían que sus empleadores respondieran por las pensiones que les habían ofrecido. Esta problemática, digamos, este entorno antecedente a la ley 100 sugería la eliminación del régimen del seguro social y la creación de un régimen de ahorro individual idéntico al que en ese momento se había adoptado desde el año 1981 en Chile, y que por lo tanto constituía un boom de las pensiones a nivel mundial. Las discusiones en Colombia fueron bastante fuertes porque había unos teóricos que decían que acabar con el régimen de pensiones público no era una opción acertada, que había necesidad de mantener al sistema y pues si se quería dejar entrar al sector privado, y con base en esas discusiones que se dieron en el Senado, en el Congreso de la República, pues se permitió que la ley 100 tuviese esa característica en la temática de pensiones, y es que participaran tanto entes públicos como privados, manteniendo un régimen de prima media y un régimen de ahorro individual. Esta modificación que entra en la ley 100 permite que entonces se creen dos subsistemas, un subsistema denominado de régimen de prima media y un subsistema denominado régimen de ahorro individual, el primero administrado por el Seguro Social en ese momento, por las cajas nacionales y por CASDAC, y unos regímenes exceptuados constituidos por el Magisterio, el Fondo, las Fuerzas Militares y Ecopetrol, que hoy en día han ingresado a formar parte conforme a las regulaciones que se han dado en la Ley 797 y en el Acto Legislativo 001 del 2005. Para el régimen de ahorro individual, actualmente funcionan exclusivamente 4 administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuáles son las características que quedaron instauradas de manera gruesa? Se crea un sistema general de pensiones constituido por 2 regímenes en competencia, o sea, los afiliados pueden escoger libremente a cuál de ellos pertenecer. Un régimen es de prestación definida, o sea, se caracteriza porque la pensión se obtiene como un porcentaje por un salario referente, con un cambio sustancial en ese salario, que anteriormente era un salario referente del último año o de los últimos 2 años, y con la ley 100 se cambia a los 10 últimos años o a toda la vida laboral y que le resulte más favorable, con base en lo cual se corrige una dificultad que tenía el anterior sistema, y era que al permitir que fuera hasta los 2 últimos años, pues las personas tradicionalmente cotizaban bajito y en los últimos 2 años lo hacían sobre salarios importantes, con base en lo cual pues eso permitía de alguna manera una elusión al sistema
y un reconocimiento de unas pensiones extremadamente altas. Se facilitó la acumulación de tiempos en diferentes sectores, tanto públicos como privados. Una de las características fundamentales del sistema es esta, de que permite digamos, la suma de las semanas entre uno y otro sistema, que ya se había experimentado con la ley 71, pero que con esta ley, digamos, se conjuga porque con la ley 71 se decía que fueran cotizadas, hoy en día son servidos en cualquiera de los dos regímenes, se incluye el servicio militar obligatorio, lo que usted haya hecho como trabajador privado, como trabajador público, lo que haya cotizado a los fondos de pensiones, en fin. Hay una gran apertura en este sentido que facilita la obtención de la pensión. Se prohibió la creación de nuevos esquemas pensionales, se ordenó la liquidación de cajas y fondos insolventes. Sin lugar a dudas, una de las dificultades era que cada región, cada zona, cada departamento, municipio, alcaldía, ponía unas reglas para pensionar a sus trabajadores y eso pues generaba un caos y un desorden a nivel nacional. Con la ley 100 se prohíbe la creación de nuevos regímenes y todos deben estar regulados exclusivamente por el Congreso de la República. Los trabajadores públicos debieron escoger entre vincularse al ISS o vincularse a una AFP, o sea, continuar con un régimen de prestación definida, un régimen público, un régimen solidario o escoger un régimen privado en el cual se tiene una cuenta individual que es la que permite obtener la pensión dependiendo del ahorro que tenga la persona. Se mantuvo un régimen de transición por 20 años que duró hasta el 2014 y se incorporaron requisitos de homogeneidad para todos los trabajadores en el sentido que hoy en día prácticamente todos los colombianos nos pensionamos con las mismas reglas como son las de la ley 797, salvo algunos muy especiales que aún conservan ciertas condiciones particulares, pero que en general para el grueso de la población son las mismas condiciones, tanto privados como públicos. Se incorporaron mecanismos de subsidio para las cotizaciones y para la garantía de pensión mínima, de manera que hoy en día las personas pueden acudir a un mecanismo de subsidio para que puedan alcanzar las cotizaciones, programas que atiende Colombia Mayor. Y se excluyeron del sistema general de pensiones a los militares, a los profesores y a Ecopetrol. Esta modificación que se da con la ley 100, de pasar de un sistema exclusivamente de régimen de prestación definida con 3 pilares, el del seguro social, el de las cajas públicas o el del sector privado, y organizar un sistema general de pensiones, generó la necesidad de que los trabajadores seleccionaran. Esta es una de las principales características del nuevo régimen pensional instaurado con la ley 100. Es que los trabajadores deben seleccionar con qué régimen se van a pensionar. De hecho, hoy en día la regulación establece que con 10 años de antelación al reconocimiento de la pensión, a la edad de pensión de 57 años para las mujeres o de 62 para los hombres, ese es el momento en que se debe hacer la selección ya de por vida de cuál es el régimen con el cual se va a pensionar la persona. El hecho de que las personas hubieran provenido de una caja, de un fondo público y que hubieran seleccionado uno cualesquiera de los dos regímenes, es decir, o hubieran seguido en el régimen de prima media con el seguro social habiendo provenido de una caja, o que seleccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad cuando escogieron el régimen de ahorro individual, da la necesidad de incorporarle al sistema unos mecanismos de transferencia de recursos a los operadores para que la administradora seleccionada por el trabajador esté en capacidad de responder por las prestaciones.
Es decir, que aquí subyace el origen de los bonos pensionales, está en la necesidad o la posibilidad que tuvieron las personas de seleccionar cualquiera de los dos regímenes. Esa situación da origen a las distintas categorías y como consecuencia de ello da origen a los denominados bonos pensionales. El artículo 33 de la Ley 100 establece para el régimen de prima media con prestación definida las semanas o los tiempos que pueden ser computables para la pensión, y es aquí donde se incorpora la posibilidad de la omisión. El artículo 33 dice que para efecto del cómputo a que se refiere el presente artículo y en concordancia con lo establecido en el literal F del artículo 13, se tendrán en cuenta a las semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema de pensiones, B, el tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, C, el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley. El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieran afiliado al trabajador. Aquí esta literal D fue incorporado por la ley 797 en el 2003. En esencia, la ley 797 exclusivamente traía, perdón, un momento. La ley 797, la ley 100 del 93, exclusivamente traía el tiempo como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Es decir, que exclusivamente aquellas personas que estaban en entidades que respondían por las pensiones de carácter privado tenían la posibilidad de que ese tiempo fuera computable para la pensión. Entre el año 1994 y el 2003, que se discute la ley 797, muchos empleadores descubrieron y trabajadores descubrieron que había unos tiempos en los que su empleador por alguna razón no los había afiliado y como consecuencia de ello tenía unos tiempos previstos para su pensión que no estaban categorizados en los que traía la ley en su artículo 33. En consecuencia se discute en la ley 797 la posibilidad de que empleadores que omitieron la afiliación no hiciesen los aportes correspondientes a ese ciclo para que eso permitiera que ese tiempo fuera computable para la pensión. El literal E, el número de semanas cotizadas a cajas de previsión del sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de pensión. Esa disposición permite que todos los tiempos que uno tiene en el sector público, como empleador del sector público remunerado, o bien sea con cotizaciones o a una caja del sector público, ese tiempo es computable para la pensión. ¿Qué dice el artículo 33 que reguló sobre la manera como esos tiempos se podrían tener en cuenta? Y entonces dijo, en los casos previstos en los literales B, C, D y E, el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen con base en el cálculo actuarial la suma correspondiente del trabajador que se afilie a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional. Es decir, que el artículo 33 dice que cuando permite el cómputo de esos tiempos, se debe trasladar un cálculo actuarial que es el que permite que el cómputo de esos tiempos sea válido en el Seguro Social. O sea que cuando usted analiza
en el Seguro Social, hoy Colpensiones, usted analice el artículo 33 de la Ley 100, descubre que el literal o el inciso que define esto dice que según el caso traslade con base en un cálculo actuarial, o sea, en todos los casos se trata de un cálculo actuarial que se transfiere en favor de la administradora para que ésta tenga los recursos con los cuales se pueda financiar la pensión. ¿Qué pasa? Esa referencia a un cálculo actuarial está claramente determinando que para los casos en los que hay que computar unas semanas que no se cotizaron al Seguro Social en su momento, hoy a Colpensiones, en aquella época no se cotizaron, la manera como ese cómputo puede ser aceptado por la administradora es que se entregue una reserva actuarial o cálculo actuarial. ¿Por qué razón? No se puede, aquí se regularía, cualquiera de nosotros podría decir, oiga, pero si yo no estuve afiliado por un tiempo, ¿no será que yo le entrego a Colpensiones o al Seguro Social las cotizaciones que dejé de hacer en aquella época en que no estuve afiliado y con base en ello usted me reconoce la pensión? Entonces, al leer la ley 100 en su artículo 33 dice, no señor, no es unas cotizaciones con unos intereses moratorios, sino que es un cálculo actuarial que a satisfacción de la entidad administradora. Es decir, que ese cálculo o esa posibilidad de que esos tiempos sean computables, única y exclusivamente es cuando la entidad administradora reciba dicho cálculo y lo haga a satisfacción, o sea, mediante un cálculo que la única que lo puede validar de manera certera es la administradora Colpensiones. De lo contrario, ningún otro cálculo puede ser válido para determinar cuál es el cálculo actuarial que realmente la administradora considera satisfactorio. El artículo 33, entonces, dispuso la posibilidad de computar los tiempos servidos al sector privado a entidades que tenían a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones, siempre y cuando el vínculo laboral estuviera vigente el 23 de diciembre o se iniciara con posterioridad. Hoy en día, el análisis de esa componente que tiene que ver es con aquellos empleadores que no estaban haciendo aportes al Seguro Social, no porque estuvieran omitiendo la afiliación, sino que ellos respondían autónomamente por las pensiones. O sea, ellos reconocían las pensiones porque había algunas disposiciones de carácter legal que les permitía no hacer aportes al régimen de invalidez, vejez y muerte. Sin embargo, hay otras personas que no tenían afiliados a sus trabajadores, no porque estuviera permitido no tenerlos afiliados, sino porque ellos omitieron afiliar al trabajador. Era muy común tener un trabajador que trabajaba a cargo del empleador, por ejemplo, trabajadores del servicio doméstico, muy común, sin afiliación al Seguro Social. Y esos trabajadores fueron regulados por la ley 797 y posteriormente sale un decreto reglamentario que es el 3798 que contempla que se debe acoger la metodología del decreto 1887 del 94 para efectuar dicho cálculo. En ambos casos, tanto empleadores que asumían las pensiones como empleadores que omitieron la afiliación, en ambos casos se dispone que se debe trasladar la reserva actuarial
a satisfacción de la entidad administradora. ¿Qué formulación está siendo utilizada para los cálculos actuariales de reserva actuarial? La formulación es fundamentalmente esta que les presento aquí, en donde lo que hay aquí es que la reserva actuarial tiene una característica común con el bono pensional, y es que utiliza una misma formulación. El bono pensional le está diciendo a usted, vea, lo que yo le voy a entregar al trabajador como consecuencia de haberse trasladado al régimen de ahorro individual, en el caso en que haya elegido el RAIS, es una pensión, una supuesta pensión que teóricamente él iba a disfrutar, multiplicado por un factor actuarial asociado con la esperanza de vida de esta persona y de su cónyuge. Es decir, que esto es un dinero para garantizar el pago vitalicio de la pensión. ¿De qué pensión? De una pensión que teóricamente en el modelo estamos suponiendo que él iba a disfrutar, más un auxilio funerario que está asociado con la probabilidad de que él se muera. O sea que el bono pensional le entrega un valor para pagarle las rentas, las mensualidades, y un valor para pagarle el auxilio funerario. Toda esta reserva actuarial sería el valor suficiente para garantizar de manera vitalicia la pensión, pero se le entregaría siempre y cuando ya estuviera pensionado. Y se supone que cuando le vamos a entregar un bono pensional, el señor tiene 40 años y todavía le faltan 20 años para pensionarse, con base en lo cual se multiplica por un factor de proporcionalidad, es decir, que le entregan, diga usted, el 20%, el 30% o el 50% de la reserva actuarial. Esta fórmula es similar a la que usan los actuarios del Seguro Social para establecer la reserva actuarial por omisión en la afiliación. De manera que hay una gran similitud entre los bonos y la reserva por omisión en la afiliación. ¿Cuál es la característica en el régimen de ahorro individual? En el régimen de ahorro individual dice que tendrán derecho al reconocimiento de bonos los afiliados al régimen que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales o a las cajas, fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o hayan trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente. Entonces hay una enorme similitud. ¿En dónde están los bonos pensionales en la Ley 100? En la financiación de las pensiones, tanto para vejez, invalidez como para sobrevivencia, se menciona que esas pensiones serán financiadas con el bono pensional. En la devolución de saldos, tanto por vejez, invalidez o sobrevivencia, como en la garantía de pensión mínima en el artículo 65. Esta es toda la referencia que se hace a dónde están vigentes los bonos pensionales para el régimen de ahorro individual. ¿Cuál es la disposición que contempla el artículo 115? Contiene la definición formal de bono bajo la denominación de aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones, y precisan quién tiene derecho al bono pensional. Los artículos 115 establecen todas las características del bono pensional, y este artículo es muy similar al artículo 33 que utiliza para prima media. Allá dice qué tiempos son válidos y aquí dice qué tiempos son válidos en el 33 para la pensión, mientras que el 115 dice qué tiempos son válidos para el bono pensional. Cuando uno confronta, se encuentra con que son prácticamente los mismos. Aquí, a diferencia, el bono pensional no está regulado para la omisión de afiliación,
sino que está regulado como una reserva actuarial, como está en el 33. Todos los artículos subsiguientes al 115 dan las características de los bonos pensionales, las características generales en el 116, en el sentido de que son nominativos, son endosables y con unos rendimientos que se reconocen sobre el bono pensional del DTF pensional. El 117 contiene la metodología formal de cálculo, el 118 los distintos emisores de bonos, el 119 la obligación de contribuir y los 123 los recursos con los cuales se pueden financiar estos bonos pensionales. ¿Cuáles son los decretos reglamentarios, tanto de bonos como de reservas actuariales? Están en el 1299 por traslados al RAIS, bonos tipo A, el 1314 por traslados a la prima media, la ley 549 ajustes y redefinición del bono por traslado al régimen de prima media, el 816 bonos a favor de Fonprecon, al IS o a las AFPs, y el 807 bonos en favor de Copetrol. Los decretos de formulaciones están en el 1748, que es la formulación de bonos tipo A y B, lo modifican el 1474 y el 1533 del 13 del 2001 y el 3798 del 2003. El 1887 del 94 por transferencia de cálculo actuarial y el 3798 de 2003, y recientemente ha sido expedido el 1296 del 2022, que trae una nueva metodología para determinar los bonos pensionales, las reservas actuariales en favor de Colpensiones y en favor de las AFPs por omisiones en la afiliación. Este último cuadro, entonces, resume esquemáticamente cómo es que los bonos se reconocen por los traslados. Aquí, ¿qué habla? Si usted estaba en un antiguo régimen del Seguro Social y su nuevo régimen lo administra hoy Colpensiones, ¿usted tendría derecho a un bono pensional? No, usted se trasladó del régimen de invalidez, vejez y muerte al régimen de prima media, pero no lo hizo de diferente administradora, no aplica que tenga un bono pensional. Si usted está en el IS y se traslada a una AFP, o sea, se traslada al régimen de ahorro individual, tiene derecho a un bono tipo A. En el caso de las cajas nacionales o territoriales, los trabajadores que escogieron irse a una AFP tienen derecho a bono pensional, sí, el bono se denomina bono tipo A. Las personas que están en caja nacional o territorial y se pasan al IS tienen derecho a bono pensional, sí. El bono pensional se llama bono B y en algunos casos muy particulares se puede financiar mediante una cuota parte. En el caso del IS, que están en el IS y se van al fondo del Congreso, tienen derecho a un bono pensional, sí, y ese bono se denomina bono tipo C. Es de aclarar que algunos trabajadores que quieran vincularse o que están vinculados, por ejemplo, a las UTL, pueden perfectamente afiliarse al fondo del Congreso. La Caja Nacional o Territorial al IS y se trasladen a Ecopetrol tienen derecho a un bono sí, el bono se denomina bono tipo E. El empleador privado que no cotizaba al IS y se traslada a una AFP tiene derecho a bono sí. ¿Qué bono tipo A? Y en el empleador privado que no cotizaba al IS o que por omisión no hubiera afiliado al trabajador y su nuevo régimen es el IS, tiene derecho sí y se llama reserva actuarial o título pensional. Ese es el que está recientemente regulado por el decreto 1296 del 94 en el caso de las omisiones del 1296, perdón, del 2022. Esta es, grosso modo, la introducción a los bonos pensionales y a su correlación con el cálculo por omisión que yo quería esta tarde presentarles a ustedes. Como está previsto,
estaré atento a las inquietudes, preguntas que ustedes tengan en esta última parte del conversatorio. Fabuloso, profesor. Mil y mil gracias por la intervención. Sí que hemos puesto nuestro conocimiento en contexto alrededor de este tema tan importante. Aquí, bueno, están felicitándote los asistentes, Maite Cañate y Eliana García, agradeciéndote por este espacio. Pues nos quedan entonces unos minutos cortos para aclarar dudas e inquietudes que nuestros asistentes tienen al respecto. Quisiera entonces darles la oportunidad de escribir en la sección de preguntas y respuestas o a través del chat qué inquietudes tienen con relación a lo propuesto y explicado por el profesor Walter. Sin duda alguna este es un tema bien importante, en un momento bien crucial de la economía del país, donde además estamos hablando a nivel país de la necesidad de una reforma pensional, ¿verdad? Y bueno, como un tema bien sensible. Al parecer, pues no hay preguntas, no hay dudas, están como tímidos los asistentes. Vamos a ver. Mientras de pronto alguno de ellos se anima, Nadia, indudablemente esta nueva norma de la ley 797 ha traído, digamos, la posibilidad de que muchos empleadores, muchos trabajadores, al revisar sus historias laborales, descubran que hay ciclos en los cuales su empleador omitió afiliarlo en un periodo importante. Máxime hoy en día que son 1.300 semanas y como tal, pues ese requisito de semanas es bastante exigente frente a lo que anteriormente eran, que eran tan solo 1.000 semanas. Anteriormente en el sector público eran 20 años, en el Seguro Social 1.000 semanas, lo cual permitía que aproximadamente en 20 años de cotización se hicieran los aportes. Hoy en día, con 1.300 se requieren entre 25 y 26 años de aportes, lo cual hace que muchos trabajadores hayan acudido a esta nueva figura de la omisión de la afiliación. Aquí me preguntan, ¿qué pasa si una entidad obligada al cálculo no ha efectuado el pago con el reconocimiento y si ese tiempo es indispensable para consolidar el derecho? Esa es una muy buena pregunta porque hay que remitirnos al artículo 33. El artículo 33 es claro que el cómputo de ese tiempo es posible siempre y cuando el empleador traslade la reserva actuarial a satisfacción de la entidad administradora. Es decir, que la única posibilidad para que el tiempo de la omisión sea tenido en cuenta en el reconocimiento de la pensión es que previo a ello el empleador haya transferido la reserva actuarial. Síntesis, de no efectuarse el pago, ese tiempo indudablemente Colpensiones no lo va a tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión. ¿El traslado se entiende con el acto administrativo que reconozca o con el pago efectivo? Indudablemente, el traslado de la reserva se entiende es con el pago efectivo del cálculo actuarial. El acto administrativo mediante el cual Colpensiones cuantifica es un acto mediante el cual formula una cuantificación que está tipificada en la ley, pero el único que hace efectivo el cómputo de esos tiempos es el pago efectivo por parte del empleador. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Es el momento que aprovechen a este profesor que tiene tanto conocimiento y experiencia. Por acá, por el chat de preguntas, tenemos otra, Gustavo Rincón, profesor pregunta, simplemente o expresa algo, dice, simplemente quiero confirmar si por estar en una región donde el Instituto de Seguro Social no estaba y no era posible afiliarlos al seguro, hoy una de esas personas solicita a mi empresa ese pago, ¿qué tipo de cálculo debe hacer con pensiones? Y si a pesar de que no teníamos obligación, no podemos cobrar intereses de mora. No pueden cobrar intereses de mora, perdón. Ya.
La idea es la siguiente: había unas regiones donde no había cobertura y en estricto sentido no se tipifica una omisión en la afiliación. Se entiende que esos trabajadores, esos empleadores, durante ese periodo de tiempo estaban obligados a pensionar en el evento en que el trabajador hubiera reunido los requisitos. O sea, esos empleadores entran a formar parte de la categoría C. En ese orden de ideas, los del C, me refiero a los literal C, del artículo 33 de la ley 100 del 93, esos empleadores también deben transferir una reserva actuarial, pero la tipificación era siempre y cuando el empleador esté afiliado, esté trabajando con ese empleador al 23 de diciembre del 93. Aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa con los trabajadores que eventualmente estuvieron con esos empleadores en regiones donde no había cobertura, pero que al momento de la ley 100 ya se habían retirado de su empleador? Sobre ese particular, yo lo invito a la persona que hace que formula esta inquietud, a que lea un poco sobre recientes pronunciamientos. La verdad, son de muy reciente emisión por parte de las altas cortes, que han dicho que aquellos empleadores que, si bien no tenían al trabajador al 23 de diciembre del 93, ellos también están en la obligación de transferir la reserva actuarial conforme a lo dispone el artículo 33, aun cuando su trabajador no estuviera vigente el 23 de diciembre del 93. Bueno, habiendo dado respuesta a la última pregunta que nos han manifestado, bueno, perdón, Que hay aquí una que acaba de dice, llegar una nueva. ¿Qué función cumple el CETIL frente a tiempos que están sujetos a cálculo actuarial si esas certificaciones se expiden cuando un empleador reconoce el tiempo de vinculación con la entidad frente al no pago del cálculo? ya, esa pregunta es usual. ¿Qué pasa? Los empleadores, algunos empleadores del sector público estaban en la obligación de vincular a sus trabajadores al seguro social o a los fondos de pensiones, digamos, por regla general, el 30 de junio del 95, y con unas excepciones muy particulares hasta el 31 de diciembre de 1995. Sin embargo, en la práctica se observa que hay trabajadores que se afiliaron con posterioridad a esa fecha, o sea, en el año 96, generalmente en el primer trimestre del 96. Al reconocerse en el CETIL ese tipo de tiempos, Colpensiones utiliza como fecha de corte para el bono pensional la fecha en la cual era el plazo máximo para afiliar a los trabajadores a la seguridad social, es decir, o bien el 30 de junio del 95 o excepcionalmente hasta diciembre del 95. Y por aquel tiempo que está incorporado en el CETIL, pero que no se hicieron los aportes, Colpensiones cobra entonces un cálculo actuarial por omisión, es decir, que para esos trabajadores cuyo CETIL tiene esa característica de que abarca tiempos posteriores al límite en el que el sector privado podía afiliar, frente a esos trabajadores, hoy en día están cobrando bono pensional y cálculo actuarial por una omisión. Para complementar un poco y darle ambientación a la pregunta, le comento. Yo he hecho algunos derechos de petición al Ministerio de Hacienda, Oficina de Bonos Pensionales, en el sentido de que considero que por economía procesal y además porque considero que está respaldado en disposiciones normativas, todo el bono pensional debería ser subsumido en uno único hasta el momento en que lo afilió. Síntesis, que por todo el CETIL no se cobrara como hoy en día un bono y un cálculo, sino únicamente un bono pensional. Todavía no han prosperado las peticiones ante la OVP. Bueno, y aquí pregunta Kelia Álvarez,
y si la empresa no existe, Kelia, doctor, ¿usted logra entender la pregunta? Más o menos, sí. Es muy frecuente, me imagino que la pregunta está enfocada a preguntar a un trabajador cuyo descubre que su empleador omitió la afiliación, pero en estricto sentido el empleador no existe. Pensaría yo, aunque es una construcción un poco de mi cosecha, no está tipificada claramente en la ley, porque la ley dice, el artículo 33 dice, siempre y cuando el empleador o la caja traslade la reserva actuarial, quiere decir que está en cabeza del empleador. Si, sin embargo, hay un acuerdo en el régimen de invalidez, vejez y muerte, que perduró en el régimen de prima media con prestación definida, y es que en aquellos casos en que el empleador ha desaparecido, sea el trabajador propio el que asuma esa obligación. Pensaría yo que por una analogía de la norma, perfectamente podría caber la posibilidad de que el trabajador asumiera el pago de esa obligación. Habría que seguramente exponerlo, seguramente vendrá alguna discusión jurídica, porque finalmente, digamos, la esencia del asunto es que el trabajador se le reconozca ese tiempo. Ahí me encuentro con una dificultad, y es que una parte sustancial de la acreditación del tiempo es una documentación, lo que los abogados llaman la documental, para poder digamos, soportar los antecedentes del caso, y es que habría que acreditar un contrato laboral, habría que acreditar unos salarios, etcétera, etcétera, asunto que dificultaría si no está vigente el empleador. Bueno, doctor, mil y mil gracias a usted por la claridad. Cierto es que tiene una capacidad increíble para transmitir esta información de una manera clara. Agradecerle por su generosidad, extenderle las felicitaciones que les hacen llegar los asistentes a este evento. Y bueno, no siendo más, invitarlos a conocer la agenda de eventos que tenemos durante todo el año académico a disposición de toda la comunidad profesional del país y de la región Caribe colombiana. La próxima semana tendremos un evento en negociación, y en próximos días estaremos con el doctor Buriticá en un evento también en temas de derecho laboral. Mil y mil gracias a todo el equipo administrativo de la Dirección de Mercadeo, que ha hecho posible que estemos aquí con este profesor que disfrutamos mucho. Felicitaciones a ustedes que han logrado sacar tiempo en la agenda para actualizarse sobre esos temas. Profesor Walter, muchas gracias por su disposición, Muchas por su gracias a compromiso y usted generosidad. Felicitaciones. y a los asistentes, pues cualquier inquietud que les pueda surgir, pueden escribirme, o muchos de ellos saben mi correo electrónico, pero mi correo electrónico es muy simple, walter.orozco.salazar@gmail.com. De manera que cualquier inquietud que pueda surgirles, con muchísimo gusto estaré atento a resolverlas, a compartir con ustedes. Máxime que se vienen unos cambios normativos, o por lo menos se van a discutir una serie de cosas para el año 2023 muy interesantes frente a las posibilidades de reformar el sistema pensional, apuntando a un sistema que posiblemente tome la estructura nueva de nuestras pensiones. De manera que muchísimas gracias a la Universidad del Norte y a todos los asistentes. Gracias por haberme... ¿sí? ¿Le puedo escribir por aparte una pregunta aparte? Sí, ¿cómo no? Escríbamela por favor ahí donde les dije, walter.orozco.salazar@gmail.com. Buenas tardes a todos, y que en una nueva oportunidad nos veamos nuevamente. Gracias. Feliz resto de tarde para todos. Gracias por su asistencia.